Dicen que el amor es como un buen libro. Te puede cambiar la vida, pero solo si lo encontrás en el momento justo. Yo sigo buscando el mío. Todavía no puedo entender cómo es que seguís pidiendo libros prestados, Lucas. Estamos casi en el 2030, amigo. Descárgate un PDF, léetelo online. Escuchate un audiolibro, lo hice toda mi vida. Ni loco, pero ni loco. Mirá lo que estás hablando. No hay mejor experiencia que el libro físico, tenerlo en la mano, pasar las páginas, el olor, el peso es otra cosa, boluda. A mí no me gusta, ¿no? Además, los únicos textos que me paso leyendo son los que tengo que rendir ahora para la facultad, el final. No sabes lo aburrido que es eso. A mí no me gusta. Sí, me imagino. Así que valórate un poquito, que te espero y te acompaño a la biblioteca todos los días. Bueno, ¿eso es lo que hace una amiga amorosa o no? Mira, hablando de amores, te dejo porque Fran me está esperando y si no, se va a poner como loco. ¡Mua! Después nos vemos. Ah, amiga amorosa, ¿no era que me ibas a acompañar a la biblioteca? Qué suerte tienen algunos con el amor. Me pregunto cuándo me tocará a mí. ¿Devolución? Sí. No, este no es el libro que figura en el préstamo. ¿Cómo que no? El código no coincide. Este es de otra sección. En general, no sé, nunca me equivoco. Es más, tengo, mira, un papelito acá que dice exactamente que lo pedí para... ¿Se te escapó esto? Gracias. Ay, ¿sabes qué? Esta es la confusión que hubo. Este es el libro que te tenías que llevar hoy. El de la semana pasada está en la sección de narrativas. Haz una cosa, llévatelo y listo. Este es justo el que necesito. Tuyo. No, papá. No, si no estás viendo nada, pues tenés el brillo bajo en el teléfono. No lo podés cambiar ahora, pues estás hablando conmigo. Hacemos una cosa, yo voy a tu casa el finde y te lo arreglo.
No, ahora no puedo, papá. Chao, chao. Espera, a ver, quédate ahí. No te muevas. Mira para allá. ¿Estás acá? Sí, ¿Dónde perdón. estás? ¿O estás Sí, en sí, cualquiera? estoy. Date una vueltita, camina. ¿Ahí? Beba, ¿estás en otra, recolgada? Sí, perdón. Perdón. Perdón, tengo la cabeza en cualquier lado. ¿Qué pasa? ¿Estás así por los finales? O algún drama. No, siempre es drama, todo el tiempo. Es como que me pasa que me enamoro, me gusta alguien, salgo y me imagino cómo es vivir con esa persona toda mi vida. Bienvenida al club. Bueno, un poco de mucha intensidad, es un poquito peligroso, amiga. Es que es algo que me pasa siempre. Doy todo el tiempo y después me termino sintiendo menos yo. Pero ahora que estoy saliendo con este chico Lucas no, Fran. Tenés la cabeza en cualquiera. cualquiera. Luca, dijiste. Nada, el otro día tuvimos una cita y fue hermoso. Y ahí me dije, ok, esto es por acá, es distinto. ¿Y? La quiero cagar. ¿Y entonces cuál es el miedo? ¿Está re bien? Y porque el miedo siempre está. Miedo a cagarla, a que no dure, a sentirme insuficiente, a ilusionarme. Bueno, pero eso nos pasa a todos. Yo lo que te diría es que por ahí no te tires de lleno con una pileta que no sabes ni si hay agua o no. Es que me cuesta un montón, les juro que me cuesta un montón. Es como que ahora me digo, ok, se me puede dar. Entonces esa es la sensación que no me deja tranquila, no me deja nada, concentrarme. Pero tenés que concentrarte, tenemos los finales ya. Ahí le doy la razón, porque no hicimos nada y entregamos ya. Sí. ¿No necesitamos a alguien también, a un pibe, un chico sí, que esté necesitábamos en las alguien para fotos? las fotos. No, igual tranqui, se lo voy a pedir a Lucas, ¿eh? ¿A Lucas, el que estás enamorada? No, el Lucas no. A Lucas, tu amigo. Pero ¿no dijiste que Lucas siempre también está peor que vos? Porque está en cualquiera. No va a tener problemas. ¿Seguro? Tranqui. Él vive en su mundo, ¿eh? Pero nada, lee libros y está en la suya, pero nunca se va a distraer por alguien. No entiendo cómo son tan amigos y son tan opuestos. Creo que ni nosotros sabemos igual, ¿eh? Pero bueno, es esa amistad que tenés desde chiquitos, ¿viste? Es el mejor amigo que me puedo tocar, literalmente. ¿Va a poder? Sí, ¿Segura? sí. Porque tengo si no... No, se lo pido a él. Escúchame, amigo, tengo que pedirte un favorazo. Igual es una pavada, ¿eh? Pero bueno, te lo quiero pedir ahora porque después me voy a olvidar y... Sí, pero amiga, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? No me asustes. Lucas, es que es clarísimo. Te vio, te ayudó con el cuaderno y encima se quedó ahí parado en el pasillo donde vos tenías que pasar. Eso no es casualidad, amigo. Sí, suena muy lindo, pero esas cosas pasan en las películas, en las novelas, no precisamente en mi vida. Obvio que pasan. A mí no me duran nada, pero pasan. Pero aparte, ponete a pensar. Yo no conozco ni el nombre del chabón. ¿Para qué voy a ir a la biblioteca de nuevo? ¿A qué? Por ahí no lo veo nunca más. Bueno, pero por eso tenés que volver. Ahí te vas a dar cuenta si todo esto es de verdad o si te lo creaste en tu cabecita para sentirte protagonista. A ver si lo tengo. Vos
Vos estabas ahí parado con la bibliotecaria, todo torpe, se te caen todos los libros, como siempre. Llega él, divino, héroe, te devuelve el cuaderno. Vos vas a buscar el libro y ahí está él, todo divino, leyéndolo como si nada estuviese pasando. ¿Y esto? Lucas, ¿vos no sabías que estaba esto acá? Sí, ayer me pasó lo mismo que a vos, se cayó adentro. Ah, ¿sabés qué debe ser el lector anterior? Que lo alquiló, lo retiró y lo dejó adentro el pelotudo. Lucas, ¿vos sos boludo? Te dejó su nombre, amigo, es obvio. O sea, escuchó cuál era el libro que te gustaba. Se quedó ahí parado para que vos lo encontrés y encima te dejó esto. Era obvio que quería que lo buscaras, amigo. Tenés que volver. No mañana, no la semana que viene, no pasado. Hoy, amigo, fija. Mira, no puedo creer que te voy a decir esto, pero... Vamos a la biblioteca. Ay, amigo, me encanta esta parte. O sea, nunca había venido a esta parte. ¿Qué pasa? ¿Vos venís acá todas las semanas? Sí, siempre. Amiga, no Es estamos en un enorme. shopping. ¿Qué pasa? Bueno, perdón. No, me encanta. Bueno, vos sabés a mí que me encanta el amor. O sea, Lucas, Mateo, Luteo. O sea, No, vos estamos en un re desafío, así que vos, ¿qué pasa? Vos tenés que. Bueno, vos tenés que ponerte las pilas. Amiga, ¿Qué? Nadie se va a dar cuenta. Shh, que estoy acá, nadie se va a dar cuenta. Perdón, ya te lo levanto todo. Acá. Ay. Amigo, es él. ¿Viste que te dije que iba a estar acá? Dale, anda a buscarlo. No entiendo, ¿por qué se fue? No, ya sé. Seguramente te está esperando para que, dale, le vayas a hablar afuera, ¿no? Sí, loca, amiga, van a dale, algún lugar más privado a hablar. Sí, dale. Dale, anda. Bueno, por lo menos sabemos que existe. Estás con una cara... ni que hubiera muerto alguien. me vio y se fue, Sofi. Si eso no es una señal de que me inventé todo, no sé. Pero amigo, pará. Qué sé yo, quizás estaba ocupado. Vos viste que se fue con un montón de libros encima. Quizás, qué sé yo, estaba trabajando, tenía la cabeza en otro lado, estaba ocupado. No puedes estar pensando que lo de ustedes se terminó solamente porque él se fue corriendo. No es solo eso. Mirá si ni siquiera se llama Mateo. Si lo del señalador ni siquiera me lo dejó y fue una casualidad. No sé, yo a lo mejor me inventé todo en la cabeza y vos ayudaste. No, yo lo vi y él también te vio. No es algo de tu cabeza, amigo. Y además estaba marcado con su nombre. ¿Qué otra señal querés? Señales, siempre señales de dónde termino. Perdido. Entonces seguí perdiéndote, pero en la biblioteca. Además, te lo cruzaste una vez, te lo vas a volver a cruzar. Es tu cancha, amigo. ¡Vamos! ¿O te vas a quedar ahí mirando a la nada mientras yo sigo con todos los fracasos amorosos? Sos insoportable vos. Sí, pero así todo me haces caso. ¿Y si esta vez me equivoco? ¿Y si esta vez no? Cierro mi libro bajo el telón, abro mis ojos y te veo a vos. Salgo a la calle, voy a una tienda, no importa el lugar, no salís de mi cabeza.
Fran aprobada. Amigo, al fin alguien que me lleva a cenar a un lugar caro. Cuento los segundos antes de explotar todo esto del amor. Ay, amigo, y encima me mandó flores al trabajo. Con una tarjetita que dice que tengas un buen día. Ojalá Mateo me mandara una señal así. Yo no lo puedo explicar. Me estás volviendo loco. Igual hoy discutimos un poco. Tuvo como actitudes raras, ¿viste? No sé. Pero bueno, así todo me gusta. Y hoy cenamos de nuevo. Un poquitito loco, te extraño todo el día. Te siento en cada esquina. Mi boca me delata, mi corazón aprende a... Amigo, mañana tengo cita en su departamento. Y dice que la rompe cocinando. Así que yo ya estoy para casarme, te digo, ¿eh? Sí, o divorciarte en 2 semanas, nena. Ay, bueno. Amarte cada momento, estar siempre presente. De mi cabeza no vas a salir. Me estoy volviendo loco y solo te quiero más. Yeah. Vos sabés que te estuve buscando por todos lados, ¿no? ¿No te sentaste donde te sentás siempre? Me rendí. ¿Con qué? Con él. O sea, sí, sabemos que existe, pero no es para mí. Me retiré oficialmente del amor, para siempre. Ay, no empieces, no empieces. Te juro, ya está. O sea, yo no estoy para esas cosas, para capaz, para quizás mañana, para la ilusión. No sirvo. Pero Lucas, el amor es hermoso. O sea, asusta un montón. Pero cuando te arriesgas te juro que vale la pena, ¿eh? Amiga, yo ni siquiera tengo a alguien que me asuste. Eso es lo triste. Además, tengo que terminar el libro, ¿viste? Este que estoy escribiendo para la beca. No me puedo distraer. Sí, vi que lo estás escribiendo. Igual yo de inglés no entiendo nada, ¿eh? ¿De qué es? De amor. ¿Y no era que ya te habías retirado de eso? ¿No era que todo el temita del amor ya no va con vos? Pará, pero es distinto. O sea, yo puedo escribir sobre el amor. Que me pase, bueno, es otra cosa, otro deporte. Bueno, si querés, te cuento el mío. A ver. Por primera vez voy a ir a cenar a la casa de Fran. Y ya es algo más oficial, ya no es cualquier salidita, ya es dar un paso más grande. ¿Entendés? ¿A mí no te parece un montonazo? Tipo, están recién empezando a caminar. No, es re lindo avanzar porque ahí sentís que vas hacia algún lado. ¿Sabes a qué lado voy yo hoy? A ver. A la biblioteca. Último capítulo, creo que termino el libro, ¿eh? ¿En serio? Pará, ¿y de qué? O sea, ¿cómo va a ser el final? Feliz, ¿no? Mira, si me tengo que guiar por mi estado de ánimo, posiblemente termine en un tiroteo. Bueno, vamos a cambiar un poquito las energías, ¿dale? Nos vamos a parar, vamos a girar, vamos a vivir un poquito el amor, la vida. Y ya sabés qué final le vas a dar. El feliz. ¿Sí? Mira. Vamos a sacarnos una foto. Whisky. Y te dejo porque se me está haciendo súper mega tarde. Tengo que maquillarme, peinarme, estudiar, que es lo más importante. Y bueno, buscar qué me voy a poner. ¡Ah! Y ponerle un final feliz. ¡Lucas! Hola. ¿Y vos cómo sabes mi nombre? Justo vengo de cubrir un profesor en la facu.
Yo trabajo en la biblioteca. Veo quién se lleva los libros y vos sos un cliente bastante frecuente, ¿no? Te vi el otro día. Estabas con tu novia, ¿puede ser? Sofi. No, Sofi es mi mejor amiga, no es mi novia. No es mi novia ella. Ok. ¿Y vos, Mateo, tenés novia? ¿Y cómo sabés que yo me llamo Mateo? No, por el señalador este que me dejaste dentro del libro. ¿No? Mira, vos sabés que lo estuve buscando un montón, no sabía que había quedado ahí. ¿En serio pensaste que te lo dejé para vos? No, lo que pasa, viste, lo vi acá adentro y dije, bueno, a lo mejor... Tranqui, es un chiste. Sí, te lo dejé para vos. Donde el viento te lleve, allí estaré. Cada noche en que te sueñe yo te esperaré. Donde tu grito se esconda yo lo escucharé. Cada latido en mi piel guardaré. Bueno, nos vemos. Hola. ¿Todo bien? Bien. Casa, me encanta. Bienvenida a casa. Muy linda, me ¿Te gusta? encanta, es muy Ay, gracias. Bueno, trato de tenerla más o menos. A ver. Buenísimo. 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 Sí, sí. Muy bueno. ¿Y te gustó la pasta? Hice yo solo sin receta. Sí, estaban buenas. Un poquito salado me parece, pero... No, me salieron perfectas. Seguramente estás acostumbrada a comer cualquier cosa. Sí, bueno, con todo esto de los finales estoy comiendo cualquier cosa, la verdad. Me habías comentado el otro día. ¿Qué era lo que estudiabas? Audiovisual. Ah, sabes que no entiendo mucho de esas carreras. Digo, sonido, imagen, mucho ruido y poca salida laboral, ¿no? Sí, bueno, igual alguien tiene que hacer todas las películas que vos criticás los domingos, ¿no? Bueno, sí, pero para hacer esas películas se necesita un montón de guita. Tenés una casa muy linda. ¿Vivís solo? No, con mi hermano. Va, mi hermanastro. Él ahora no está, pero cuando está es como que si no estuviese. Es un fantasma prácticamente. Vivo solo. Voy al baño, ya vengo. ¿Me das un segundo? Sí. Lindo chango me fui a conseguir, ¿eh? Mateo, ¿qué pasa? No, ahora no vas a venir, no vas a venir. No me podés cagar la noche, no. Escúchame, boludo, le encantaron los fideos, no sabés la cara que puso cuando los probó, un manjare. No me podés cagar la noche. Si cierra la biblioteca, te vas con un amigo, te vas a tomar una birrita, algo haces, pero ahora no te podés venir. No, dame 3 horitas.
¿Todo bien? Sí, todo bien. No, sí, ya es la tercera vez que lo leo. Bueno, yo estoy inseguro. Bueno, ya fue, lo mando. Dale, te mando un beso. Va a ser lo que Dios quiera. Amiga, vos entendés que me lo crucé en la calle, ¿no? O sea, literalmente 4 días yendo a la biblioteca, Lucas. todo, bla, bla, bla. Y resulta ser que el tipo, ¿entendés? Trabaja en la biblioteca. Ah, Lucas. y lo del señalador, ¿viste que vos querías saber lo del señalador? Sí. Sí, se llama Mateo. Al principio le pregunto si hizo medio el pelotudo. Sí. Pero después le pregunté y me dijo, sí, te lo dejé para vos. Ah, no, yo ya Lucas. estaba en la startup. No, para, amiga, para, porque necesito un consejo tuyo. A ver Sí. que me digas, porque a mí no me pasa esto Dale, decime. nunca. Sí. Que digo, ¿qué hago? Yo mañana voy a la biblioteca, pues yo no quiero quedar tampoco como un psicópata, como que lo estoy persiguiendo, ¿viste? No quiero Lucas. una orden de alejamiento. Pará, amiga, no me la bajes ahora porque esto de la mirada, o sea, fue una locura, ¿eh? Yo te digo, yo no soy de flashearla nunca, pero esta Lucas. vez fue... Ya sé dónde vive Mateo. ¿Qué? Sí. Y te morís y te digo que es el hermano, ¿no? Bueno, en realidad no es el hermano, es el hermanastro. ¿Eh? Es el hermanastro de Fran. Sí, te estoy diciendo que es eso. Fui a cenar a la casa de Fran, que igualmente es un pelotudo porque horrible lo que me hizo, cualquiera, después te cuento. Bueno, me paro un segundo, voy a la biblioteca y de la nada veo un montón de señaladores iguales, todos escritos con el nombre de Mateo. No me estás jodiendo, ¿no? No, mira. ¿Qué? Así que ya está. Amiga, vos me estás diciendo que sabemos dónde vive Mateo. Amiga, ¿estás segura, no? Que es el hermano. Ay, sí, ya te dije. Mateo es el hermanastro de Fran. Te dije eso. Te mostré los señaladores, te mostré la foto y encima seguí dudando. Y bueno, pero puede ser a lo mejor que te confundiste. No, ¿cómo me voy a confundir? Te estoy diciendo la verdad. Ay, bueno, te dejo porque todo el mundo me está mandando 1000 mensajes. No sé qué quiere. Lara me está mandando 1000 audios. No sé qué quiere. Bueno, chao. Chau. A ver. Amiga, es el 5.º audio que te mandamos. Me dijo Lu que también te escribió y no le contestaste. ¿Pudiste hacer las fotos con tu amigo, sí o no? Pero la puta madre. ¿Otra vez lo mismo? ¿No lavaste los platos del desayuno? ¿Me lo dejaste todo en la pileta? Los iba a lavar después. Pero siempre después, siempre tenés una excusa. No sabía que eras tan fanático del orden. No es fanatismo, es rutina, boludo. Vos vivís en tu mundo de libritos, pero esta casa no se mantiene sola, Pero ¿eh? yo también hago mi parte, Fran. No es que me la paso todo el día tirado. No me rompás los huevos con tu parte. ¿Qué parte? Eso no es hacer tu parte es tener responsabilidad, viejo. Qué suerte que seas mi hermanastro. No sabes lo feliz que me pone. Y yo a veces me pongo a pensar que no sabes lo hermoso que es tener que compartirte mi apellido. Después lava todo. ¿Sabes que te marqué con comentarios el tema de la puntuación, la ortografía y todo eso, que hay que chequear algunas cositas que ahí vas a ver en lo que te envié? Pero dentro de todo el contenido está bastante bien, ¿eh? Gracias. ¿Y vos, Mateo, tenés novia? ¿Y cómo sabés que yo me llamo Mateo? Ah, ¿sabés lo que te tendrías que fijar un poco es el tema de las repeticiones y todo ese tipo de... ¡Lucas! Hola. Este es justo el que necesito. ¿Tuyo? Sí, te lo dejé para vos.
Fíjate el tema de las repeticiones, ¿viste? Por el tema del ritmo. ¿Puedes dejar eso un segundo? Te juro que de pedo me di cuenta que estás acá. Parece que estoy con un fantasma al lado. Estoy terminando unos resúmenes para mañana. Vos siempre con tus libritos. Y vos siempre con tus contratos, cada cual con lo suyo, ¿no? ¿Cómo te fue con el estudio hoy? Bien, igual que siempre. Lleno de laburo, la gente no sabe qué mierda quiere y me llama a último momento. A veces pienso que si estuvieras en mis zapatos no durarías ni un día. Y yo a veces pienso que vos no podrías pasar ni una tarde en una biblioteca sin gritarle a alguien. Che, cambiando de tema... Estoy saliendo con alguien. Ah, mirá. ¿Y cómo se llama la valiente? Mirá. Sofía. ¿Qué pasa? Lindo nombre. Sí. Y es distinta, es como que tiene carácter, ¿viste? No es como las demás. No sé, por ahí de repente vaya serio. Vamos a ver qué onda. ¿Y vos? ¿En qué andás? ¿Algo nuevo? Nada, por ahora nada. Solo libros. Sí. Hola. Hola. ¿Otra vez acá? Sí, supongo que soy cliente frecuente. Permiso. ¿Y qué onda? ¿Estás siempre trabajando acá vos? Empecé hace poco para sumar con el otro trabajo, pero sí pasa que los últimos días estuve con una fiebre y no pude venir. Cosa que sigo leyendo el libro ese, el que me llevé la otra vez. ¿Ah, sí? O sea que te enganchó. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo una consulta. Busco a Mateo, es mi hermano. Yo soy Fran. Sí, Mateo. Sí. Sí, lo estoy necesitando porque lo llamo y no me atiende. ¿Sabes qué? Mateo se fue hace un rato ya, ¿eh? No, ¿cómo que un rato? Es que acá serán a las 5 y son las 4. Sí, no sé si va a volver. La verdad que no me dijo a dónde se iba. Pero... Ya cerramos, así que yo que bueno, lo espero. Después te explico. Tengo que seguir trabajando. Toma, por si querés que sigamos debatiendo sobre el libro. Ay, Dios.
Pero la puta madre. No me responde, boludo, no me responde. Desde ayer que está rara. ¿Quién, Sofía? Y sí, boludo, ¿quién va a ser? No sé qué pasa. Siempre que mando un mensajito más, mensajito viene y me responden al toque. No sé qué le pasa a esta flaca. Y bueno, quizás no es el mensaje, quizás sos vos. Dale, no me jodás, Mateo, no me jodás. A ver, en esos libritos de mierda que tenés, ¿no tenés algún capítulo que explique qué carajo hacer cuando una mina te corta el rostro? Tan de mierda no deben ser, bien que ayer te vi en la biblioteca. ¿Cómo? ¿Cómo que me viste en la biblioteca? ¿Te parece si le decís que cuando llegue, si viene, que me llame? Sí, claro. ¿Y qué es urgente decirle? Ok, Por favor. dale. Dale, gracias, Chao. Gracias por nada, chao. O sea, no te vi yo, te vio la bibliotecaria, ella me contó. Bueno, me rechupa un huevo. Escuchame, ¿tenés algo ahí o no tenés nada en los libros? Es que, ¿sabés cuál es tu problema? Que vos todo lo querés resolver como si fuese un contrato. No es tu actitud, es tu forma de ser. Callate, Mateo, callate, por favor. ¿Vos qué sabés? Si leyeras menos y vivieras más. Ningún chabón te da bola. Estás solo todo el tiempo, Mateo. ¿Y vos qué sabés si yo estoy solo o no? ¿Ah? 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 Bueno, ayúdame entonces. ¿Qué hago? ¡Ay, Dios! Es que no es un libro lo que necesitas. Lo que tenés que hacer es cambiar la forma en que tratás a las personas. No sé, amigo. Como que la última vez con Fran estuvo todo rarísimo. Como que tiene cosas, actitudes que nunca me terminan de cerrar, ¿viste? Es como que es muy lindo y me encanta, pero a la vez es como muy señorito, muy de demostrarte que tiene plata y como que esas cosas no van conmigo. Y además es como que yo soy, como no sé, con mucha libertad y yo no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, ¿entendés? No sé. Amiga, ¿qué decís? ¿Le escribo ahora o le escribo más a la noche? O sea, no quiero, viste, quedar como un ansioso. O puedo esperar 2 días, porque de esa manera me hago como el interesante. Amigo, ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, pero ¿qué hago? ¿Le escribo o no? Amigo, haz lo que quieras. Si tenés ganas de hablarle, hablale. No hay un manual de instrucciones para eso, ¿eh? Bueno, vos decís así pues siempre tenés algo, boluda. Yo que tengo idea, si Mateo le pasa algo, si me estoy inventando todo. Bueno, igualmente yo no voy a seguir con Fran porque no es mi tipo. ¿Qué? No ¿Cómo es mi que onda. No. ¿Por qué? Porque no quiero. Pero papá, me dejás como todo recolgado ahí. Yo todavía no sé qué pasa con Mateo. Intentalo una vez más. O sea, me estás pidiendo que me inmole por vos, básicamente. Nah, mira, tampoco. Dale, pará. No es inmolarse, es como una estrategia. Vos seguís saliendo con el tipo un poco y nada, de última, hasta que veo yo qué pasa con Mateo. No sé, para. O sea, no sé, lo tengo que pensar, no sé. Pues no sé si quiero seguir saliendo con Fran. ¿Qué estamos haciendo, Sofi? Intentando sobrevivir al amor. Porque a los finales no llego, ¿eh? Ah, eso. ¿Cómo vas con eso? No. Escúchame, eso, necesito que me ayudes. ¿En qué? Que seas mi modelo, te tomo un par de fotos. ¿Modelo yo? Sí, es muy fácil. No tenés que preocuparte por eso. Yo te digo todo lo que tenés que hacer. No, vos lo que te tendría que preocupar es por no reprobar. ¿Me vas a poner a mí de modelo? Pero escúchame, vos con tus libritos que escribís, listo, me sirve para mis futuras películas. Te tomo un par de fotitos y ya está. Dale. Me parece buen negocio. Bueno, dale. Dale, amigo, ¿eh? Eso. No me gusta. Soltate más. Estás muy tieso, sé amigo. Soltate. cómo posar. Dale. ¿Así? ¿Vos sabés? No. Salí de la pared. ¿Qué haces? Te vas a manchar todo. No sé. No. Cara triste. ¿Qué es esa cara Pero de triste? ¿cómo hago la Pero cara? cara de triste. ¿Qué es eso? Un besito. Bueno. Triste. Ahí. Cara enojado. ¿Qué es esa cara? Cara sexy. No soy sexy. Sí, dale, cara sexy. Escúchame, otra. Mateo, te viene a ver en la biblioteca. Ah, esa cara me encanta. Escúchame, te dice, te quiero dar un beso, mi amor. Sí, escucha. Ah, no, menos. Ahí yo veo que los modelos hacen como algo así con la pata ahí. No. La mano en el bolsillo, quédatela ahí. Ok. Eso, me gusta. Ay, esta me encanta, amigo, mira. A ver. Sí, esta arriba, Esta la Es publico. buena, La publico. Es buena. Sí, me encanta, me resirve. Che, perdón la hora, seguro te estoy re jodiendo, pero estaba leyendo el libro y hay una frase que vos subrayaste que dice:
algunos amores son como trenes. Si no subís en el momento justo, se van para siempre. Ahora, quería saber si lo subrayaste porque crees que es algo inevitable o porque pensás que es posible esperar al próximo tren. ¿Qué interpretación le das vos? Así que tu mejor amiga está saliendo con mi hermano. ¿Y qué tiene que ver Sofía ahora? Todo. No sé si confiar en un tipo que aparece con mi hermano y mi cuñada. Para. Sofía es mi mejor amiga, no es tu cuñada. Y además, no sé, con Fran no tenés que tener algo remil serio. Nada que ver. Está bien. Igual me gusta cómo hablas de amores imposibles a medianoche. Bueno, si querés mañana lo podríamos hablar en persona, digo. Así dejamos de hablar en clave. Mañana. Vamos a vender todo, vas a vender los bonos y yo mañana me encargo de mandarle un mail a cada cliente y les explicamos el porqué. Ahora no pueden comprar. Escúchame, te tengo que dejar, vendé los bonos y yo mañana mando los mails, cerramos al día hoy. Dale, chau. Perdóname, Sofi. Tranqui, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien. Un segundo. Hola, ¿qué pasa? Los fondos comunes también, vendé absolutamente todo, te tengo que dejar. Mañana hablamos, yo mañana me encargo. Chau. Perdóname, Sofi. ¿Por qué me insististe tanto para venir hoy? Porque hace días que no me respondes los mensajes. Y al final ahora estamos acá y... No, tenés razón, perdón. O sea, vengo, dejo de estudiar y al final ¿qué? No puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? No puedes trabajar y querer estar conmigo. Es una cosa o la otra. No es tan simple, Sofi. Para mí sí. Para mí sí es fácil. Esto no es un hobby. Hay muchísimas familias que dependen de mí. Bueno, ves, eso nunca me lo contás. Porque no es algo que me guste, pero es así. Llevo mucha responsabilidad arriba de mis hombros y no me puedo dar el lujo de tener un tiempo para mí cuando yo quiero. Siempre pareces esa persona que tiene todo resuelto en la vida. La plata, la seguridad, el tiempo. Si puedo mantener este nivel es porque así me lo exijo. Pero soy yo el que se encarga de mantener todo esto. Entonces no fuiste del todo sincero conmigo. Fui sincero con lo que pude. Pero no con lo que realmente me pesa. Yo no sabía cómo ibas a reaccionar cuando te cuente que mis padres murieron de un día para el otro. Y de un día para el otro me convertí en el padre de mi hermanastro, quien con su laburito de la biblioteca tampoco ayuda mucho. Te entiendo, ¿eh? Te juro que te entiendo, pero a veces siento que estoy de relleno en tu vida. Como que siempre hay algo más importante que yo, ¿viste? Sofi, si no me importara yo no estaría acá, ni siquiera hubiera venido. No sé si es esto lo que quiero, ¿eh? Yo tampoco tengo claro un montón de cosas, Sofi. Pero lo que sí tengo claro es que vos me gustás. Perdóname si hoy te fallé. Sabes que no sé si estoy enojada, decepcionada, cansada. No sé. A veces todo eso significa lo mismo. Hola. Pensé que no ibas a venir. Yo también. Permiso. Traje esto. ¿Y? ¿No te cansaste de mis subrayados raros? No, al contrario. ¿Sabes lo que siento? Por ahí es muy loco, pero como que me estás hablando a través de esas palabras. Tal vez sí. ¿Qué onda? No te vi nunca por acá. ¿Solés venir o...? No. La verdad es que no suelo salir mucho. Pero bueno, me parece que hoy valía la pena, ¿no?
¿Sabes qué me parece como muy loco? Que hablamos re poco y es como que te conozco desde hace un montón de tiempo. Sí, es como si nos estuviésemos cruzando todo este tiempo, pero sin vernos, ¿no? ¿Te parece si nos seguimos viendo? Digo, más allá de la biblioteca. Sí. Me parece. ¿Qué es lo que siento? Es el momento. Mi mente vuela, gira, sueña después de tanto tiempo. Te leo y veo que hay historias que merecen más que un cuento. No son un sueño, pero hay algo que tú tienes que saber, que esta historia está empezando, ya lo ves. Ay, que me estoy enamorando, que me estás hipnotizando. Hoy el mundo está de fiesta, el amor toca mi puerta y ya ni puedo parar. Ay, pero ¿qué es esto que se siente? Y todo lo que pienso al verte, tanto tiempo te he esperado y hoy te tengo aquí a mi lado y no te pienso soltar. Tus risas pintan de mil colores esta vida gris sin melodía. Con cada mirada desarmas mis heridas. Y si me pierdo, será tu voz quien me rescate y quien me guía. No hay mapas, no hay caminos, que me importa el destino si a tu lado por siempre estaré. Ay, que me estoy enamorando, que me estás hipnotizando. Hoy el mundo está de fiesta, el amor toca mi puerta y ya ni puedo parar. Ay, pero ¿qué es esto que se siente? Y todo lo que pienso al verte, tanto tiempo te he esperado y hoy te tengo aquí a mi lado y no te pienso soltar. ¿Qué es lo que siento? Es amor. ¿Qué es lo que siento? Es amor. Ay, que me estoy enamorando, que me estás hipnotizando. Hoy el mundo está de fiesta, el amor toca mi puerta y ya ni puedo parar. Ay, pero ¿qué es esto que se siente? Y todo lo que pienso al verte, tanto tiempo te he esperado y hoy te tengo aquí a mi lado y no te pienso soltar. ¿Qué es lo que siento? Es amor. ¿Qué es lo que siento? Es amor. Y así, sin esperarlo, el amor tocó mi puerta y por primera vez lo había dejado entrar de verdad. Diría que si uno desea fuerte, eso que uno quiere se vuelve realidad. Qué loca es la vida, ¿no? Cómo una mirada puede enamorar tanto. Pero mientras yo estoy viviendo un cuento real, no todos corren esa misma suerte. Y mis ojos están muy distraídos.
Che, Mateo, tenías razón. ¿Con qué? Tenías razón, no, con esto de bajar un cambio con Sofi. Vos sabés que le empecé a hablar distinto, como un poco más amable, y hasta ya salimos un par de días, o sea, increíble. No puedo creer que hayas tenido razón. Nunca me había pasado esperar tanto por una mina. Y bueno, capaz que no era la espera, era el cómo. Bueno, por eso es menos inútil con tantos libritos de estos. Ah. ¿Vos sabés que te veo distinto? Te veo como más contento. Decime, ¿con quién estás saliendo? ¿Con alguien te estás viendo en estos días? No sé muy bien qué va a pasar todavía. Pero se llama Lucas. ¿Lucas? Bueno, a ver, mostrámelo. Yo ya te mostré a Sofía, ahora quiero saber quién es. Bueno. Este. A ver. No. No, no te puedo creer. ¿De qué te No, ríes? boludo, es el mejor amigo de Sofi. ¿Entendés lo que esto significa? No, pero no te puedo creer. Es el mejor amigo de Sofía, Mateo. Pensá esto. Ellos son íntimos. Por ahí, él se está acercando a vos justamente para sacarte información, para darle a Sofía información sobre mí. Es más, por ahí ni siquiera le importás. Él se está acercando para sacarte información y contarle a Sofía, aconsejarle sobre mí y todo eso. Además hay algo que es real. Ellos son íntimos. Se cuentan absolutamente todo. Lo que sabe uno lo sabe el otro. Y pienso... No sé, pensá en una charla de sobremesa. Por ahí se cagan de risa con todo lo que vos le contás a Lucas. Escúchame, ¿vos querés hacer el boludo? ¿Querés ser un gil? Ojo con eso. Bueno, tal vez no entendés cómo funciona esto. O tal vez vos no querés entender que no todo el mundo es tan puro como en tus novelas, Mateo. No sé cómo explicarlo, pero siento que todo eso que imaginé, todo eso que soñé, está pasando. Me está pasando de verdad. Como que me siento pleno. Pleno de verdad, Sofi. Falta que me den la beca de Nueva York y ya está. ¿Qué? ¿La mandaste? No me habías dicho nada. Mirá que tenés la cabeza en cualquier lado vos, ¿eh? Ay, tengo la cabeza en Narnia, boluda. Mirá que yo también estoy en una re rara con Fran. Mal. Sigue con esas cosas, actitudes que no me van para nada. Es muy cuadrado. Es como que no sé si es lo que busco, ¿viste? Igual, ojo, no es mal tipo. Es bueno, es recopado cuando quiere, pero me parece que no es mi tipo. No todos los días son iguales, ¿no? Me parece que me tengo que quedar con las cosas buenas. Estamos bien, Sofi. Estamos bien. Sí. Vos. Hola. Mira, traje para que sigamos desde donde nos quedamos la última vez. ¿Estás bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿No sentís que estamos yendo muy rápido? Sí, pero no sé, eso me parecía lindo, ¿o no? A veces lo lindo da miedo. ¿Pero dije o hice algo? No sé. Ay, capaz soy yo, no sé qué me pasa. No sé si necesitas como que frene un poco o que no vaya tan rápido o algo, decime. Necesito espacio, Lucas. Pero... estamos bien, ¿no? No sé, no entiendo nada. O sea, tu mejor amiga está saliendo con mi hermano, vos estás conmigo y yo no entiendo si vos la querés ayudar a ella o es parte de este juego. Necesito pensar, quiero entender. No comprendo las señales, ya no quiero jugar más. Quiero entender tu corazón que me habla y me ensordece y de pronto
ojos sin saber que tu silencio me gritaba lo que no puedo ver. Cada gesto fue una historia sin contar, un poema que el viento no puede borrar. Y en el margen de tu historia me quedé, subrayando lo que nunca te conté. Quiero entender tu corazón, que me habla y me ensordece y de pronto desaparece. Quiero comprender bien tu intención, que me confunde y me enloquece, que me hace falta entender lo que no dijimos. ¿Por qué no lo dijimos? Lo que no dijimos. Mira, Fran, vos sos hermoso, sos divino, sos lo más, pero vos y yo no encajamos. Vos sos un controlador y yo necesito de libertad, aire, estar en la mía, ¿entendés? ¿Un controlador? Yo solamente quiero estar con vos y cuidarte, y ahora que resulta que cuidarte es controlarte. ¿Qué? ¿Tan mal está eso? No, a ver, no digo que esté mal, pero yo no necesito que me cuiden, necesito que me acompañen, ¿entendés la diferencia? Bueno, ¿y por qué seguís acá? Porque Lucas me pidió que no te deje todavía. ¿Qué, Lucas? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Lucas con todo esto? Nada, me dijo que te diera otra oportunidad, que siga saliendo con vos, que te conozca un poco más y que quizás así algo valía la pena, pero... No lo puedo creer. Así que ahora tu amigo se campaña para mí. Mira, Fran, vos sos la persona ideal para cualquier chica, pero no para mí. Y no quiero sentir que estoy acá por obligación, ¿entendés? Bueno, andate entonces, andate. ¿Viste? Te dije que no iba a durar. Y yo también tenía razón con Lucas. Al final me usó. ¿Cómo que tú sos? Y sí, la escuché a Sofía. Ella dijo que seguía con vos porque él se lo pidió, ¿entendés? No era por vos ni por ella. Era por él. Él necesitaba que ustedes sigan juntos para saber de mí. Los usó de puente. Mira qué loco, ¿no? Yo pensaba que el raro eras vos y al final somos dos tarados. Los tarados que se dejaron usar. Yo te juro que lo intenté. Traté de cambiar quién soy, traté de... Pero es más fuerte que yo. No lo puedo evitar. Pero es que no se trata de dejar de ser vos, sino de no lastimar a la gente cuando lo sos. Es eso nada más. ¿Y vos? ¿Qué pasó en serio con Lucas? Yo pensé que lo nuestro era real. Que nosotros teníamos algo diferente. Pero si Sofía sigue con vos porque él se lo pidió, eso quiere decir que lo nuestro fue toda parte de ese plan, ¿entendés? Fue una excusa. Qué cagada, che. Voy a tomar algo. Mira, amigo, no todo se trata de vos, ¿eh? Ya estoy cansada. No quiero hablarte ahora porque si lo hago te voy a mandar a la mierda, así que mejor déjame en paz.
Sofi. Sofi. ¿Qué? Que estás hace 5 minutos rayando la misma parte de la hoja. Bueno, perdón, tengo la cabeza hecha un quilombo, qué sé yo, no sé. ¿Hace cuánto no hablas con Lucas? ¿Tan obvio es? Y cuando no hablas de él, es más obvio que cuando hablas de él. Yo pensé que Lucas era diferente. Y al final terminó siendo lo que siempre me dio miedo. Ser yo ilusionándome solo. ¿Y sabes qué es lo que más bronca me da? Que casi nunca me pasa. Y una vez en la vida que me la juego y me animo a hacer las cosas, me termina pasando esto, ¿entendés? Pasa que le mandó un audio horrible y me re arrepentí de todo lo que le dije. ¿Por qué le mandaste un audio horrible? Porque me cansé, amiga, porque no puedo seguir sosteniendo cosas que todo el mundo quiere que sostenga. Con Fran, con situaciones, con personas, con todo el mundo. Y Lucas no estuvo. Lucas no está nunca. ¿Me entendés? Me dice que me calle, que no haga bardo, que no haga quilombo. Y yo ya estoy cansada. Porque tenía fotos con él, fotos de nuestras vacaciones. Y lo extraño y a la vez me da mucha bronca. Mira, el problema no es Lucas, no es Fran, ni el examen. No, el problema es que estás con todo eso contenido, te estás callando todo lo que querés decir y cuando uno no dice lo que quiere, la que habla es la cabeza. Sí, ya sé, ya sé. Es por eso que me creo versiones todo el tiempo de cosas que podrían pasar. Y así no hay cerebro que aguante, ni que rinda un examen, sí, mañana. Yo nunca sé cuando algo es real o no. Cuando es en serio o soy yo imaginándomelo todo. A veces pienso que nadie me quiere de verdad. Que nunca me quisieron. Bueno, mamá y papá. Ellos sí. Ellos sí me querían. Pero ahora no están. Y desde que se fueron no quedó nadie. Me parece que tendrías que hablar con él, decirle esto que tenés todo guardado, volcárselo a él, pero no para arreglar el vínculo, resolver la amistad. Ahora te tenés que despejar la cabeza, eso es lo único que importa. Después ves qué haces. Pero me parece que, no sé, es una persona que querés, que amás, que vale la pena. Obvio que... Claramente con Fran no va más. Sí. Pero creo que con él merecen, por lo menos, no sé, darle un cierre que no sea por un audio enojados. Si te soy sincero, a veces pienso que si fuese por vos me querrías bien lejos. Como si yo fuese un problema, algo a ordenar, algo a corregir. Así que sí, fui un tonto. Un tonto por creer que estaba preparado. Un tonto por creer que yo podía entender algo que nunca entendí. Es preferible que por lo menos te saques de encima eso, rendimos tranquilas
Y después ves cómo resolvés el tema, pero con la cabeza más despejada, ¿sí? Sí. ¿No? Sí, tenés razón. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Seguir filosofando de la vida o nos vamos a poner a repasar? Porque yo estoy al horno, ¿eh? No sé ustedes. No. Sofi, Creo que tenemos que hablar. Mira, Lucas, te quiero. Sos como un hermano para mí, amigo. Pero lo que hiciste conmigo no estuvo bien. ¿Y al final qué? ¿Me agradeciste? ¿Te diste cuenta de lo que me estabas pidiendo? Sofi, yo no me quería perder la única oportunidad que tenía para verlo, para encontrarme, porque no tenía idea de qué iba a pasar con Mateo. Pero fui un pelotudo, fui un egoísta. Exactamente. Egoísta. Y no me digas que no lo sabías, porque yo lo sentí desde el día 1. Te pido perdón, no hay excusa. Pero no sé, no me pareció justo tener que bancarme todo eso cuando no sentía nada, solamente porque vos estabas en una nube. No, amiga, yo me porté re mal con vos. Te pido perdón. Sí, yo así todo lo hice. Pero bueno, acá estoy, ¿no? Porque sos mi amigo. Aunque a veces me sacás de quicio. Pero ahí rindo al final. Y quería que me desees suerte. Te amo, amiga. Yo también. No sé qué carajo haría sin vos, amiga. Yo tampoco. Ahora quiero que levantes ese ojete, vayas a rendir y traigas una buena nota, ¿eh? ¿Y qué onda? Mira, no sé si estoy para un 10, pero un 7 seguro me saco. ¿Vos? Y más o menos creo que lo mismo. No me pareció tan difícil. Mira, Lara no me contesta, ¿eh? Y puede que siga ahí revisando. Siempre es la última en entregar esta piba. Sí, una obsesiva mal, pero... Bueno, pará. No puedo esperar a Lara. Amiga, me encanta. ¿Viste? Te quedó hermoso. Ayer fue como, necesito hacer un cambio. Te la escondiste, ¿eh? Sí, Te la sí, recontra sí. escondiste. Me encanta. No me van a decir cualquier cosa. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Querés ir yendo? ¿Ahora te alcanzo? Dale, le mando un mensajito a vos y a Lara porque... Dale. Te Chau, alcanzo. chis. Chau. Hola. ¿Quién habla? Lucas, ¿cómo estás? Mira, soy Fran, el hermano de Mateo. Te llamo porque estoy buscando respuestas, creo, y buscándote a vos. Mateo, ¿no? Sofía, ¿qué haces acá? Acá viniste, mirá, yo ya entendí todo, me quedó clarísimo. Es más, te escuché el otro día que le decías a mi hermano que solo estabas con él porque Lucas te lo pidió. Así que por favor no me des más vueltas, ¿sí? ¿De verdad pensás que todo lo que pasó entre vos y Lucas fue un invento? Sí, él me usó. Él estaba conmigo porque le convenía y vos me lo dejaste bien en claro. No, pará. Vos escuchaste la mitad de la historia y te creíste el final, ¿eh? Yo te voy a contar todo cómo fue en realidad y después si querés creeme, seguí pensando que te usó. Mira, el día que vos conociste a Lucas en la biblioteca, ¿sabés dónde estaba yo? En mi primer cita con Fran. El mismo día. Mucha la casualidad, ¿no? Él no sabía que existía. Fran, mucho menos que era tu hermano. No sabía nada. Pero te conoció a vos primero. Pero te llamo porque tengo muchas cosas que decirte. ¿Vos seguís hablando con Sofía? Mi mejor amiga, pero en este momento no estoy hablando mucho. Mira, no me la puedo sacar de la cabeza. Y ya sé lo que me vas a decir, que no soy bueno para ella y bla, 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 bla. Pero yo realmente quiero que funcione. Bueno, pero igualmente no te llamo solamente por esto. Te llamo por vos y por Mateo.
Mira, no sé cómo decirte esto sin sentirme un pelotudo. ¿Vos qué hiciste después? Desapareciste, te borraste. Y mira, conociéndolo a Lucas se empezó a volver loco. Porque desde el día 1 vos le gustaste. Y te lo digo porque lo conozco de toda la vida y nunca había sentido así nada por nadie. Bueno, nada, mientras yo estaba saliendo con Fran. Y bueno, justo la noche que yo lo quería dejar, justo esa noche, veo en la biblioteca un montón de libros con los señaladores con tu nombre. Y claro, ahí me cayó la ficha. Lucas, Mateo. Fue una conexión de mucha casualidad. ¿Y sabes lo que me pidió Lucas? Para no soltarte, me rogó que siga saliendo con Fran. Porque así tenía la única excusa mínima para no perderte del todo. Porque vos no eras claro, porque aparecías. Mira, yo me reenojé con él, ¿eh? Lo recontraputeé porque me sentí reusada. Me esforzó que siga saliendo con alguien que no me estaba haciendo bien solamente por vos. Pero bueno, ahora que te estoy diciendo todo esto, yo también fui muy dura, muy cerrada. Y entiendo que lo hizo por amor. Quizás no fue la mejor manera que me lo tendría que haber pedido. Pero me lo pidió por algo real. ¿Por algo real? Sí. Porque vos nunca fuiste claro. Vos te escondías atrás de los libros, de los señaladores, de las miraditas. Y mira, yo sé que tu comunicación quizás no fue la mejor, ¿eh? Pero ¿te pusiste a pensar 2 segundos cómo se sintió Lucas? Le dije que te estabas acercando por interés y que por ahí no era tan real lo que vos sentías. ¿Y por qué mierda le dirías eso? Y bueno, pero porque los veía permanentemente hablando a vos y a Sofía y pensé que estaban hablando de lo nuestro. Pensé, este pibe habla más de lo que sabe. Y bueno, después charlando con Mateo se me ocurrió decirle eso y el boludo se lo creyó. Ya sé que me mandé una cagada terrible y Mateo está hecho mierda por mi culpa. Se estaba volviendo loco, Mateo. Y yo sé que vos pensás que él te usó. Pero vos también lo usaste a él. Sin querer, obviamente. Sin malas intenciones, pero lo usaste. No pensé que podía lastimarlo tanto. Sin embargo, lo hiciste. Como él a mí. Mira, Mateo, Lucas no necesita escribir una historia y crear una historia para enamorarse, ¿eh? Mucho menos con vos. Lo que él siente por vos es muy genuino. Y aunque vos me lo niegues, para vos también es genuino. Gracias. Si querés, anda a buscarlo. No dejes que mi cagada te lo arruine. Mira, yo lo único que sé, Mateo, es que no me merezco esto. No tengo ni una sola duda de que todo lo que yo sentí por vos fue real. Todo. Pero no merezco que te vayas así y no me des ninguna explicación. ¿Puedo pasar? Mate, tengo que pedirte disculpas. Tengo que pedirte disculpas por meterme donde no me correspondía. Disculparme por decir boludeces que no eran reales. Fui yo el que me metió esa estúpida idea de que Lucas se estaba acercando a vos por otras intenciones. Y la realidad es que fue por bronca. Y lo peor de todo es que vos me creíste. Y lo pagaste por mi culpa. No lo pagué solo yo. También él. Y Sofía. Pero por lo que realmente quiero pedirte perdón es por haber sido tan duro con vos todo este tiempo. Por haber sido duro siempre con vos. No sé, por no dejarte ser quien realmente sos. Vos sos mi hermano. Y lo que menos quiero es tenerte lejos. Jamás quisiera tenerte lejos. Yo sé que no soy ni mamá ni papá. Pero cuando ellos murieron,
Yo me tuve que convertir de la noche a la mañana para asegurarme que nunca te iba a faltar nada. Asegurarme que si yo en algún momento no estuviese, vos ibas a estar bien, ibas a poder sostenerte. Y tal vez me excedí. Y no lo justifico para nada. Yo soy tu hermano. Y si lo hice por amor. Y por ahí no lo hice de la mejor forma. No supe cuál era la forma. Le erré en la forma, le erré en casi todas las formas. Le erré en todas las formas, Mate. No te digo que con esto alcanza, pero... gracias. Fran, anda a buscarla, Sofía. No para recuperarla, pero para pedirle disculpas. Creo que ella se lo merece. Y también vos lo necesitas. Gracias. Anda a buscarlo a Lucas. Si es lo mejor para vos. En tu mirada, en tus ojos vi el amor. Te estaba viendo, tu corazón me habló. Tu señal es tu partida, un camino sin salida que me lleva a la deriva. Si no te puedo encontrar, es que tu nombre me lleva a donde estás. Me aferro a cada recuerdo como si fueras verdad. No es un cuento tan perfecto. Si no te puedo encontrar, venceremos ese miedo que no nos deja intentar. Si no estás, a veces pienso que inventé todo lo que sentí, pero tu mirada vuelve y me recuerda que es real en mí. Y aunque el mundo no entienda nada y no pueda ya seguir, te quiero encontrar aquí junto a mí. Es que tu nombre me lleva a donde estás. Me aferro a cada recuerdo como si fueras verdad. No es un cuento tan perfecto. Si no te puedo encontrar, venceremos ese miedo que no nos deja intentar. Perdón por todo. Perdón por desaparecer cuando más tenía ganas de quedarme. Fui un cagón. Fui un cagón, me ganó el miedo. Mira, me hiciste dudar una y mil veces, pero yo te juro de lo que nunca dudé de lo que yo siento por vos y que es real. Sé que es real. Lo único que quiero saber es si del otro lado hubo alguien que estaba sintiendo lo mismo que yo todo este tiempo o nadie. Sí, te juro que sí. Pero me escondí porque tenía miedo de que esto fuera verdad. No estoy acostumbrado a que las cosas me salgan bien. No, pero yo la cagué. Fue mi culpa porque yo me aferré tanto a la idea de no perderte que terminé perdiendo casi a mi mejor amiga, te perdí a vos, me perdí a mí mismo. No, si solo te hubiese dicho lo que me pasaba. Si te hubiese dicho que lo que más miedo me da, que nadie me quiera. Pero no lo dije. Mira, nos pueden haber faltado todas las palabras del mundo. ¿Sabes lo que nunca nos faltó? Lo que sentimos. Así que, no sé, decime algo. Decime lo que no dijiste. Que te quiero, Lucas.
Sos lo que quiero. Vos también sos lo que quiero, pero creo que somos mejores cuando no decimos nada. Qué bueno que lo decís. Porque no tengo ganas de seguir hablando. Donde el viento te lleve, allí estaré. Cada noche en que te sueñe yo te esperaré. Donde tu grito se esconda yo lo escucharé. Cada latido en mi piel guardaré. Porque creo en este amor. Si vienes por mí te amaré. Una y otra vez, una y otra vez. Y otra vez. Que el mundo entero sepa que tú y yo nos vamos a amar. Vos nunca fuiste un puente. Vos sos destino. Vos sos mi destino. La noche en que te sueñe yo te esperaré. Donde tu grito se esconda yo lo escucharé. Cada latido en mi piel guardaré. Porque creo en este amor. Si vienes por mí te amaré. Una y otra vez, una y otra vez. Y otra vez. ¿Cómo soltar tu voz si ya encontraba el amor? Eres el amor más bonito que imaginé. Gracias por venir. Pensé que no ibas a llegar. Sé que estás enojada, Sofi, sé que me odias. Y te doy toda la razón. Fui un egocéntrico, un egoísta. Me porté muy mal con vos. Pero si hay algo que es verdad, es que nunca te mentí en lo que siento. En lo que siento y en lo que siempre sentí por vos. Desde la primera vez que te vi, no sé, perdí el control de todo. Yo soy un tipo que no me había pasado algo así hacía mucho tiempo. Soy un tipo que siempre quiere tener el control de todo. Y con vos lo perdí absolutamente todo el control. Se me dio el mundo, se me puso de cabeza y no sé, siento que me asusté. Tuve miedo, me puse en ese rol de hombre duro, macho, que terminó arruinando todo. Sí, todo esto me lo decís ahora, ¿no? Pero mientras tanto me hacías creer que yo estaba equivocada por ser quien soy, básicamente. Sí, pero yo no quiero que vos cambies. A mí me encanta como sos. Quiero que siempre seas así porque para mí vos sos perfecta. El problema acá fui y soy yo. Quiero ser ese hombre que no te haga sentir chiquita. No te pido que vengas y que me creas así de una, pero quiero que sepas que si existiera esa oportunidad, a mí me gustaría ser ese hombre que te pueda hacer feliz y tratar como corresponde. Porque yo siento muchísimo por vos. Mira, Fran, no te voy a mentir. Hay una parte de mí que te quiere mandar bien a la mierda. Pero hay otra parte de mí que me dice, ¿por qué no le das una oportunidad?
¿Por qué no le das una chance? Mira, si vamos a intentar esto de vuelta, no quiero que haya presiones, no quiero que haya mentiras. No quiero que nos disfracemos de alguien que no somos. ¿Puede ser? ¿Puede ser una relación con verdad? Puede ser. ¿Me perdonas? Quiero encontrar yo el amor, ese que sea real, que me haga sentir quién soy. Quiero encontrar tu corazón, ese que lata junto al mío, que siga nuestro camino con esta palabra loca llamada amor. Lo llaman amor. Me he cansado de actuar, de ser la fuerte. Nunca le mostré esto a nadie. Son relatos cortos. Algunos son medios torpes, pero otros son mejores. ¿Torpes? Sí. Mateo, esto es hermoso. Y si me permitís, tiene que salir de este cuaderno urgente, ya. ¿Cómo? Sé, yo me la paso editando cosas que no me mueven nada. Y esto, todo, me mueve. Ya sé. Yo lo edito, vos lo escribís y lo publicamos. Gracias. Nunca pensé que nadie iba a querer compartir mi mundo así. Y yo nunca pensé que alguien lo compartiría así conmigo. ¿Qué haces? Tus ojos son la brújula que me guía cuando el mundo se apaga. Basta, ¿por qué haces eso? Tu nombre es mi refugio donde todo tiene sentido. Dale, Luca, pará, me da vergüenza. Pará. Y si alguna vez me pierdo, será solo para volver a encontrarte en cada página de mi vida. Basta, sos tarado, no me gusta, me da vergüenza. Bueno, es que es hermoso lo que escribís, aunque más lindo sos vos. Vos sos lindo. Escuchame una cosa, prometeme que vamos a trabajar juntos en esto. Tus palabras merecen ser leídas. Te lo prometo. Y vos, prometeme que nunca más vas a leer esto en público con esa voz de locutor de FM Barata porque te juro que me muero. ¿Ok? Ahí ya no sé si puedo prometer. Ah, ¿no? Prométemelo, dale. Sí. No seas malo. Nos vamos a amar. Donde el viento te lleve, allí estaré. Cada noche en que te sueñes yo te esperaré. Donde tu grito se esconda yo lo escucharé. Cada latido en mi piel guardaré. Porque creo en este amor. Si vienes por mí te amaré. Una y A ver. Fran. A ver. Me dice que algún día tendríamos que cenar los 4 juntos. Vos, él, Sofi y yo. Después respondo. donde el viento te lleve, allí estaré. Cada noche en que te sueñe yo te esperaré. Donde tu grito se esconda yo lo escucharé. Cada latido en mi piel guardaré. Porque creo en este amor. Si vienes por mí te amaré. Una y otra vez, una y otra vez. Y otra vez. Escúchame, no puede ir esto arriba de la mesa, ¿entendés? ¿Cómo No que no? puede. Ya te dije que lo saques No 20 pasa veces. nada, Sí no pasa. pasa No, nada. para que. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Todo estás? ¿Todo bien? Sofía. Hola. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo bien? Bien, vos. Vení. Bueno. Bienvenido a la familia. Bienvenido a casa. Adelante. Bueno. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Los 4, en la misma mesa, juntos.
sin matarnos. Bueno, propongo un brindis. Por las vueltas locas que da la vida, ¿no? Y por sobrevivirlas. ¿Pueden creer que todo esto empezó por un librito? Un libro y un... ¿Cómo se dice lo que ustedes usan? Señalador. El señalador. Bueno, y por un hermano bastante insoportable, ¿no? Pero al final, hasta lo insoportable tuvo sentido. Bueno, pero yo quiero brindar por nosotros. Porque nos equivocamos 1000 veces, pero así todo, seguimos acá, los 4. Así que, brindis. Salud. Salud. Está bueno. Muy rico. Sí. ¿Quién lo hizo? Bueno, ¿atacamos? ¿Arrancamos nomás? Un hambre terrible, así que... Arranquemos. Vamos A ver. Ah, no. Sí. A ver. Hey, Lucas, ¿qué pasó que no dijiste nada en toda la noche? ¿Qué estás preparando un prólogo o qué? No, estaba escuchando y pensando, no sé, si me lo contaban hace 2 meses, 3 meses, una cosa así. No sé, jamás hubiese imaginado que íbamos a estar acá juntos. No sé, me parece re loco. Bueno, igual menos mal que no nos peleamos para toda la vida, ¿no? Porque te digo que ganas no faltaban. Igual fue todo un viaje, ¿eh? Entre libros, malentendidos y fantasmas. Ah, pero mirá quién habla de fantasmas, el rey de aparecer y desaparecer. Justo cuando más me hacía falta. Está bien, tenés razón, culpa mía, pero ¿quién lo hubiera dicho, no? Si no hubiese pasado todo esto, quizás no estaríamos acá. Bueno, pero le tenemos que dar un poco de crédito a Sofi porque si no fuera por ella se iba todo el carajo. La verdad que entre la paciencia que le tiene a este editor obsesivo y la paciencia que me tiene a mí, que soy un poquito insoportable. Un poquitito. Un poquito mucho. Sí, no, un poquito. ¿Recién ahora lo reconoces? Bueno, está bien. Ah, bueno. Ah, Fran, hay algo que Sofi quiere decirte pero no se anima. ¿Qué le vas a decir? No sé qué te va a decir. ¿Podés sacar ese cuadro inmundo que está ahí colgado? Al fin alguien se lo dice. Ay, sí. Es una cosa que pasa. No, la línea. estamos todos locos. Estamos todos. Me da miedo, te juro que me da miedo. No, olvídense. Podés sacar esto, ¿no? Es el bull market. ¿Qué estás haciendo? Todo esto está pago con ese toro. Mirá lo que tocáis los huevos para la buena suerte. Ey, ni esto ni eso se va de acá. Que quede claro, ¿eh? Está perfecto. ¿Te acuerdas cuando lo compré? Sí, obvio. No, ya lo vas a tirar. Bueno, es una cuestión familiar. ¿Saben qué? A mí me gustaría brindar por algo más. Por los errores. Porque aunque nos dolieron y mucho, nos trajeron hasta acá. Salud. Salud. ¿Sabes lo que pasa? Que yo nunca tuve suerte en todo el temita del amor, ¿eh? Siempre fue como correr atrás de algo que nunca podía alcanzar. Y con vos arrancamos re mal. Pero así todo fuiste el que más tiempo se quedó. Y eso ya me dice un montón. Porque yo nunca me voy a ir. Porque sos la definitiva. Y quiero que lo sepas. Qué palabra fuerte, definitiva, ¿no? Y bueno, pero es lo que siento. Quiero que seas la mujer que siempre esté a mi lado. Yo sé que me mandé miles de cagadas y que tengo muchas cosas para cambiar. Pero por vos quiero hacerlo. Sos la persona que más fácil me hace enojar. Pero la que me ablanda más rápido también. Quiero encontrar yo el amor, ese que sea real, que me haga sentir quién soy. Quiero encontrar tu corazón. Probemos de vuelta. Pero que sea de verdad esta vez. Que sea de verdad. Esta palabra loca llamada amor, lo llama amor. ¿Y esto? Siento que lo vi alguna vez, pero no. ¿Qué es? No, esto es de un proyecto, de una beca que me dieron. ¿Qué? ¿En serio? No te cuento. ¿Te dieron una beca? Sí. ¡Felicitaciones! ¡Ay, tengo el novio más inteligente del mundo! ¿Novio? Y sí. Para mí sos mi novio desde el primer momento en que me vi en tu mirada.
Increíble. Desde el primer momento en que me vi en tu... Perdón, no te quiero cagar el momento, pero supe que era mi novio desde el primer momento en que me vi en su mirada. Así tiene que empezar el libro. Genial, es buenísimo. Ah, qué bien, ya. Dale, dale. Si me preguntan qué es lo que siento, hoy puedo decir que es esa palabra loca que llaman amor. Porque hay historias que merecen más que un cuento. No son solo un sueño. Es que su nombre me llevó hacia donde estaba. Y aunque a veces pienso que inventé todo lo que sentí, sé que su mirada vuelve y me recuerda que es real en mí. Porque en su mirada, en sus ojos vi el amor. Y al verlo supe que su corazón me habló. Ay, que me estaba enamorando, me estaba hipnotizando. Me volvió un poquitito loco y solo lo quería él. Guardé sus palabras en mi piel. Lo esperé para más, pero me perdí. Y gracias a eso le costó entender mi corazón. Y por un tiempo estuvimos lejos. Por culpa de todo eso que no dijimos. Pero juraba que si venía por mí lo iba a amar una y otra vez. Porque hoy sé que donde el viento lo lleve, ahí estaré. Porque creo en este amor. Que el mundo entero sepa que nos vamos a amar una y otra vez. Él es la canción que nunca quiero dejar de cantar. Hoy puedo ser directo y decirle lo que siento. Sin miedos, sin frenos. Dándome cuenta que cuanto más callamos, más alejamos. Y entendí que no eran las señales, ni los silencios, ni las páginas escritas. Era él. Siempre fue él. ¿En serio escribiste esto pensando en mí? Sí. Digamos que vos siempre fuiste la inspiración que nunca tuve. Aunque nunca te voy a perdonar que hayas rechazado la beca de Nueva York por este proyecto. No la rechacé, no renuncié. Simplemente mi deseo cambió, nada más. Mirá, ¿qué? Lo que guardo todavía. Tu primera señal. Mirá, nunca me hubiese imaginado que un papelito con mi nombre iba a terminar siendo tan importante. ¿Cuándo hiciste esto? Hace un par de días. Creo que ya es hora de que este papelito no sea solo mío, y sea nuestro. ¿Sabes que sí? ¿Qué? La historia está completa. ¿Completa? Tenés razón. Esta historia está a punto de comenzar. Ay, que me estoy enamorando, que me estás hipnotizando. Hoy el mundo está de fiesta, el amor toca mi puerta y ya ni puedo parar. Ay, pero ¿qué es esto que se siente? Y todo lo que pienso al verte. Tanto tiempo te he esperado y hoy te tengo aquí a mi lado y no te pienso soltar. Tus risas pintan de mil colores esta vida gris sin melodía. Con cada mirada desarmas mis heridas. Y si me pierdo, será tu voz quien me rescate y quien me guía. No hay mapas, no hay caminos, que me importa el destino si a tu lado por siempre estaré. Ay, que me estoy enamorando, que me estás hipnotizando. Hoy el mundo está de fiesta, el amor toca mi puerta y ya ni puedo parar. Ay, pero ¿qué es esto que se siente? Y todo lo que pienso al verte. Tanto tiempo te he esperado y hoy te tengo aquí a mi lado y no te pienso soltar. ¿Qué es lo que siento? Es amor. ¿Qué es lo que siento?